Podemos, negándonos a nosotros mismos. Negándonos. Puede mejorar aún la relación en nuestra familia. Porque hay muchas peleas que se sueltan solamente por una palabra que opera en la persona: egoísmo. Por otra palabra también, orgullo. ¿Por qué no dejamos de discutir? Por orgullo. Uno quiere gritar más arriba que el otro y ninguno de los dos se están escuchando. ¿Me vas a escuchar o te tengo que quebrar las costillas? Si no me obedeces por la buena. Aleluya. A ver si entiende. Decirle que está a tu lado, a ver si entiende. Aleluya. El Señor dice que si el que se calla es sabio. ¿Cómo es el que se calla? Pero ¿qué hace nuestro orgullo? No, vos tenés que hablar, tenés que hacer respetar tus valores. Vos sos grande, vos no sos cualquiera acá. ¿Cómo puede ser? Ya vas y hablas, te dice el orgullo. Y Dios te dice: calla, hijo. Calla, que yo te voy a defender. Jesús no tenía ni una gota de orgullo. Él fue tentado en todo. Él, teniendo el poder de bajarse de la cruz y destruir en un momento con una sola orden, le decían: bájate de la cruz si sos hijo de Dios. Si realmente sos hijo de Dios, bájate de la cruz. Tú no tienes que demostrarle nada al diablo. Dios te va a exaltar en su debido tiempo. El diablo quería que Jesús se baje de la cruz y diga: ah, yo soy el Mesías. Pero el Señor tenía preparado otro plan. Vos te vas a bajar al tercer día, no cuando el diablo te diga: te vas a levantar de la muerte. A veces el enemigo nos dice a nosotros: ya está, ya demasiado, te negaste mucho, dejá de negarte un poquito y dale un bife a este. ¿O no te dice así? ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo dice? ¿Tú piensas que Dios te dijo eso? ¿O es el diablo? Tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre la voz de Dios y la voz de las tinieblas. Muchas voces hay, pero tenemos que aprender a ser sensibles a una sola, la cual nos va a dar la victoria. En un momento de obediencia las tinieblas se dispersan. No sé si está entendiendo esta realidad espiritual. Una obediencia hace que las tinieblas desaparezcan, hace que la bendición fluya. Hay mucha gente que solamente dice: no, yo voy a orar, pero no saben que tienen que obedecer y orar también. Ellos quieren orar nomás, pero no quieren obedecer. Obedecer es algo que no se escucha en esta sociedad. Obedecer a Dios, obedecer al Espíritu Santo, nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos quieren eso? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tú puedes decir al que está a tu lado: tú puedes hacerlo. Si has nacido de nuevo, tú lo puedes hacer. El que no nació de nuevo, que se preocupe. Que no piense que porque se sentó en una iglesia unos días, que Dios se lo va a llevar al cielo. Fíjese que esto, lo que dice, ¿no? Dice: Él enviará a sus ángeles y apartarán de los que son de tropiezo de un lado
y sus hijos del otro y dice: entrad en mi reino, benditos de mi Padre, y ustedes al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Nosotros pensamos, o el mundo cree, que esto es un juego porque no lo puede ver. Porque mucha gente no puede ver los ángeles ni los demonios. Pero esto sucede cuando se muere un incrédulo y un brujo. Esos demonios que él creía que lo mandaba a él, los demonios esos mismos vienen y le dan un golpe y le dicen: vení, vamos a tu lugar. Así que al brujo que me está escuchando, le digo que esos demonios que él cree que trabajan para él es una mentira. Los demonios lo tienen a él atado. Y si se arrepiente puede venir a Cristo y Dios lo puede salvar. Esa gente que va a las iglesias y a la vez no termina de confiar en Dios, y va al curandero y va al brujo. Nunca nació de nuevo. No le encuentro otra explicación. Jesús es el Hijo de Dios. Y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Hoy les hablé de algo que tiene poder grande. Que no lo queremos hoy muchas veces. Pero la bendición de negarse a sí mismo. Cuando esa señorita, cuando ese jovencito se guarda para el matrimonio, eso tiene una bendición poderosa. Hoy los mismos padres les mandan a los hijos a tener relaciones. ¿Cómo le mandan? Le dicen: bueno, salí a bailar, tomá, cuidate. Ya ellos le están diciendo: yo te dejo. Los padres están diciendo: yo te dejo, y le dan eso. Una persona que es verdaderamente cristiana, consagrada, ni siquiera tiene que ir a esos lugares de oscuridad. Ni siquiera tiene que pasarle por la cabeza el tener esa relación antes del matrimonio. Hay gente que lo pudo hacer. Nosotros vinimos al Evangelio después de estar en el mundo. Pero hay gente que lo pudo hacer, que nació en el Evangelio y fue fiel. Y hoy tiene su familia y son felices sin ninguna maldición, sin ninguna enfermedad, sin ningún problema, y están gozosos. Hay mucha gente. Y uno conocido le puedo nombrar, el jugador de fútbol de Brasil, Kaká. Él. Los dos con su mujer llegaron al matrimonio virgen. Hay una bendición en honrar a Dios en cada área tiene una bendición aparte. Obedecemos, bendiciendo al pobre, siendo generosos. Poniendo nuestro cuerpo a servicio de Dios también trae una bendición. La Biblia dice: así como presentaste vuestro cuerpo y vuestros miembros para servir a la inmundicia, ahora presentaos vosotros como vivos de entre los muertos para servir a la justicia. Esto es algo que no se quiere predicar, pero realmente los jóvenes, los adolescentes que decidan honrar a Dios, no importa lo que les suceda, Dios los va a honrar a ellos. Van a haber jóvenes y adolescentes que Dios los va a usar para hacer milagros, para predicar la palabra. Algunos se van a burlar, pero tú vas a empezar a hablar y el respaldo de Dios va a venir y los demonios se van a manifestar y los otros van a estar temblando de miedo y tú le vas a decir: demonio, sal fuera. Dios quiere usarnos. No le vamos a tener miedo. Miren, yo no era profesional en echar fuera nada. El Espíritu Santo me enseñó un poco. Me enseñó, no un poco, no, me enseñó. Y cada vez que se manifestaba algo que no era una cosita,
Dios nunca me dejó solo. Y a ninguno de los hermanos que estuvieron acá, ni cuando estuve solo, estaba con mi esposa, o cuando estaba en algún lado y se manifestó algo de las tinieblas, nunca Dios nos dejó solos. Al contrario, vino el Espíritu Santo con un denuedo, con una autoridad. Dios es fiel. Tú has confiado. Para la gente, por ahí yo los oigo y me dicen, por favor, podemos ir a orar a esta casa, que se mueven los muebles, que pasan sombras, que suceden cosas. Y para la gente está temblando de miedo. Han visto las películas, los sacerdotes volar por la ventana. Y es verdad, tienen miedo. Y acá hay hermanos que se han ido a orar antes de venir a Cristo y tenían miedo. Es obvio. Pero aquel que está con Cristo no tiene ni tiene autoridad. El diablo hace una fiesta cuando no está el Espíritu Santo. Él mueve sus muebles, él eleva a la gente, él tuerce las manijas. Pero cuando está el Espíritu Santo, ¿sabe dónde va el diablo? Al suelo. Y no necesitamos hacer cosas grandes ni hacer cosas grandes. Una vez me cargaban siempre unos compañeros, todo lo que vos decís es mentira, todo. Y la hermana estaba enferma en el hospital y la habían operado del corazón. Yo me enteré en ese momento porque me comentó, miren, se burlan de ti, pero después te van a comentar para pedirte oración. Me dice, ¿sabes? Ven cosas. Los demonios lo ven y se les suben arriba. Y tiene un miedo bárbaro y no puede dormir. Nosotros no tenemos que hacer gran historia con los demonios. ¿Sabe? Le dije al muchacho, vos, yo voy a orar, me ofrezco, voy a orar. Dios me usa. En esa área vamos a ir a orar. Vamos al hospital, allá enfrente de la cancha de Boca. Sucede mucho eso en ese hospital, no sé, debe haber ahí gente que practica la tiniebla. Y entré, la hice aceptar a Cristo, le hablé del Señor, la hice aceptar a Cristo, recibió. ¿Usted piensa que empecé a hacer un desparramo? ¡Diablo! En el nombre de Jesús. Echo fuera toda tiniebla de acá, en el nombre de Jesús. 5 minutos y estuve mucho. Y me fui. Y el Señor hizo la obra. Nadie más la vino a molestar. Ella estaba tranquila. Se levantó a comer y salió pronto de alta porque todo evolucionó rápido. No necesitamos hacer tanto espamento. Claro, muchas veces viene el denuedo de Dios y alzamos la voz. Pero no necesitamos tanto igual. No se va a ir el diablo por los gritos, se va por la autoridad. Pero bueno, a veces gritamos para que se vaya más rápido. Aleluya. Dios nos da autoridad y el Espíritu Santo, si va contigo, Él es más que vencedor. Él es más que vencedor. Cuando tú te pasa algo, que el enemigo te viene a atacar, confía en el Señor. El que está en Cristo Jesús tiene cobertura. Y si Dios deja que el enemigo te toque la piernita, es por algo. Como pastor, quizás no estoy caminando bien con el Señor. ¿Sabe cuándo el enemigo me pudo agarrar del cuello una vez? Yo sabía que tenía que perdonar y el Espíritu Santo me dijo, perdonar. Yo me endurecí y dije, no voy a perdonar, me fui a dormir. Allá un demonio me agarró del cuello. Y apenas logré decir, Jesús me soltó y me
arrodillé y me arrepentí, no me puse a hacer tal. Llámenlo a la contia, llámenlo al pastor, llámenlo a los hermanos. No, no, no. Me arrodillé y me arrepentí. Señor, perdóname por desobedecerte, por no querer perdonar, por endurecer mi corazón. Y el diablo se fue solo. Dios es tan sabio que a veces permite que el enemigo nos toque para hacernos reflexionar. Dios no quiere que tú te metas con Dios porque viene un tiburoncito, se va el tiburoncito y después te vas de vuelta. Dios quiere que ya de una vez entiendas que Él no te quiere mandar más tiburoncito. Ni a la hermana Martita. Él quiere que tú te afirmes de una vez, que tú te consagres de una vez, que tú tomes decisiones de bendición de una vez. El Señor nos llamó para tener autoridad, no para vivir de victoria a derrota. No, no. La Biblia dice claro, nos lleva de victoria en victoria. De victoria en victoria. Si en nuestra casa entra la tiniebla, es porque nosotros le abrimos la puerta. Y si vino y no sabemos por qué vino, levántate y dale gloria a Dios y dale gracias y adóralo a Dios. Ten fe. En una ocasión estábamos comiendo en familia y se sentía la tiniebla en el barrio y en mi casa también. Y estábamos comiendo toda la familia y todos estábamos así con la cabeza agacha en la mesa porque sentíamos opresión en la cabeza. Y era una cosa, no sé de dónde salió tanta tiniebla. Y nadie se levantaba a orar, nadie. Y el Espíritu Santo me dio ese, como David. ¿Por qué tenemos que soportar esto del diablo sin vergüenza? Como dice la hermana Alicia. ¿Por qué tenemos que soportar esto si somos hijos de Dios? Y me levanté y empecé a orar. Y tu fe y tu oración va a levantar a otro. Y así, y las tinieblas se tienen que ir. Échalo fuera hasta que se vaya. Al principio te puede costar un poco, pero después va a ser más fácil. Tienes autoridad. Tú tienes autoridad. Claro que necesitamos ser ministrados, necesitamos la ayuda del pastor, de los hermanos. Pero tú también tienes autoridad. Comienza a usar. Comienza a usar. Pon tu fe en acción. Decir al que está a tu lado, pon tu fe en acción. ¿Qué hace? Tu hijo se siente mal, agarró ahora un pañuelito. Ora algo, trae las cosas a la iglesia, una foto, un aceite para que sea ungido. Trae la ropa. Orale la ropa en tu casa, declará cosas buenas en tu casa. ¿Qué estás declarando en tu casa? ¿Qué estamos declarando? ¿Queja? Pusimos alabanza un ratito y después empezamos a ver cómo están las cosas y nos empezamos a quejar. Este que no limpia nada, que tiene todo tirado. Aquel que va al baño y no tira agua. Y empezamos a quejarnos. Empecemos a llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos van a empezar a hacerlo? Decir al que está a tu lado, Dios es bueno. Hay una bendición grande en negarse a sí mismo. El mensaje de hoy es una llave. Decir conmigo, es una llave. Para entrar en el poder sobrenatural de Dios y para alcanzar las bendiciones. La Biblia dice que vamos a vivir cosas. Los apóstoles del Señor le estaban anunciando. Ustedes confían en mí, en otras palabras, le dijo Jesús. Pero yo voy a padecer por
por ustedes. Pero no voy a morir y me voy a quedar en ese sepulcro, voy a resucitar. Usted está pasando una situación difícil, usted está con lucha, está con dificultad, afrontando una separación, un engaño, mentira, cosas que suceden en el diario vivir. Dudas de que si Dios está con usted, cosas que tiene que enfrentar. Pero si usted se aferra a Dios, el Señor resucitó. El Señor dice, hay un lapso de tiempo en donde tú tienes que vivir una situación para poder salir adelante y afirmarte en el Señor. ¿Y sabe qué? Cuando Cristo resucitó, le aplastó la cabeza al diablo y venció. Todo el infierno había pensado que había vencido. Por fin lo pudimos matar a Jesús. Por fin va a dejar de hacer milagros acá. Por fin va a dejar de convencer a la gente y sacarlo de la religiosidad y meterlos en la relación con Dios. Porque Jesús estaba haciendo desastre por todos lados. Las multitudes lo seguían. Y el diablo dijo, por fin me lo voy a sacar de encima. Ya pude incitar a todo esto para que lo maten. Y no sabía que el diablo mismo también estaba ayudando para cumplir el plan de Dios. Cristo al tercer día se levantó de la muerte. Y no solo eso, esparció el Evangelio con más nivel y con más poder. Vino el Espíritu Santo en los 120, después vino una persecución, los 120 se dispersaron y donde iban predicaban, y donde iba había salvación, donde iba había milagro. Toda la gente empezó a conocer, desde Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy hay miles y miles y millones de creyentes, y los que perseguían a los cristianos no existen más en ese tiempo. Y permanecen para siempre los hijos de Dios. Hoy hay miles de iglesias. Esta iglesia está porque hubo gente que predicó, porque hubo gente que siguió a Cristo. Hay miles de iglesias, miles de creyentes por todo el mundo, porque hay gente que siguió a Cristo. Tú estás porque los apóstoles decidieron predicar. Predicaron con poder, porque los que fueron después los apóstoles siguieron la obra, porque obedecemos al Espíritu Santo. ¿Saben? En todas las naciones hay miles y miles y miles de hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque Cristo vino a la cruz. De una sola persona empezaron a nacer millones de almas de nuevo para Dios. Ellos con la persecución se dispersaron, llevaron el Evangelio a todo lugar. Yo creo que a veces los problemas nos ayudan a consagrarnos más. No queremos los problemas, pero que Dios haga lo que quiera con nosotros. Que Dios haga lo que quiera. A veces el Señor tiene que sacudirnos un poco para reflexionar. No nos va a quebrar las costillas, pero nos va a sacudir. A ver si reflexionamos. Aleluya. Así un día ya no vamos a seguirlo por la persecución, lo vamos a seguir por amor. ¿Cuántos dicen amén? Él dice que Él valora la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. ¿Tú quieres saber, entre tanto engaño y tú dices, esto es de Dios, esto no es de Dios? El amor es lo que caracteriza a Dios, su esencia. Dios es amor. La fe que obra por el amor. El amor no es egoísta. El amor no es jactancioso. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Esa persona que tiene fe para con otro no lo hace para beneficiarse a sí mismo, lo hace por amor. Esos son los hijos de Dios. Por amor a Dios y por amor a las almas. ¿De qué aprovechará si ganamos el mundo entero?
¿De qué aprovechará a los jovencitos si tienen todos los placeres que le ofrece el mundo? Igual vamos a estar vacíos. Solamente el que sacia el alma se llama Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo. Claro que nos gozamos con las bendiciones naturales, económicas, pero eso es pasajero. Lo que permanece para siempre es el Señor. ¿Cuántos dicen no? ¿Cuántos quieren fructificar? Pero a la manera de Dios. ¿Cuántos le van a dar un aplauso al Señor? Si quieren fructificar con Cristo y aprender a negarse a sí mismo. Aleluya. Le voy a dar un momento para que nos pongamos en orden con Dios si hay alguna cosa. Vamos a hacer la Santa Cena. La Santa Cena es para las personas que fueron bautizadas, ¿sí? Amén. Solamente los que fueron bautizados, porque cuando uno fue bautizado se une al cuerpo de Cristo. Vamos a anunciar, después hacer que sea aquel que no fue bautizado, es necesario que se bautice. Porque Cristo dijo que todo aquel que cree se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tiene que seguir después aprendiendo la palabra de Dios, congregándose, recibiendo. Amén. Así que después avísennos. Las personas que se quieran bautizar las vamos a anotar, vamos a empezar a orar, vamos a empezar a instruir acerca de eso. Y después, un día vamos a poner una fecha y se van a bautizar. Amén. Gloria a Dios. Es muy importante para comprobar lo que Dios hizo en tu vida. El bautismo es algo público que Jesús mandó. Amén. Que lo hagamos para certificar que realmente Él entró en nuestro corazón. Amén. Representa el morir a uno mismo y vivir para Dios. Que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo va a comenzar a vivir en nosotros. Amén. Vamos a ir a la Santa Cena. Póngase un momento con el Señor. Si hay algo que tenga que poner a cuenta, hágalo ahora. Si se tiene que reconciliar con alguien y esa persona está aquí, hágalo ahora. Aleluya. Aleluya. Le voy a llamar al hermano Gerardo, al hermano Agustín. Por favor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. La hermana Angélica y la hermana Anabela nos pueden ayudar también, por favor. Gloria a Dios. Los hermanos con el vino y las hermanas con el pan. Tómese un momento con el Señor, después vamos a estar ministrando. Gracias, Espíritu Santo. Retén la palabra. Dice la Biblia que Dios, así como la lluvia es enviada y cae en tierra y hace a la tierra germinar y producir semilla al que siembra y pan al que come, así la palabra de Dios no va a volver a él vacía. Oro en el nombre de Jesús para que la palabra de Dios entre en nuestro corazón y dé fruto abundantemente, en el nombre de Jesús.